Buenos días y feliz sábado, querida iglesia. Yo soy Alex Marroquín y hoy día estaremos hablando de la Biblia en lo que es la escuela sabática. Espero que tengan sus Biblias listas y con sus plumas o sus grabadoras listas, porque hoy vamos a estudiar la Biblia. No vamos a estudiar lo que yo pienso o lo que yo creo, sino vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y con eso vamos a tener una oración. Por favor, cierren sus ojos y bajen la cabeza para orar conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y porque nos das la oportunidad de alabarte, aunque sea a una distancia. Señor, bendice este servicio y a cada persona sintonizada, que ellos puedan entender lo que es que tú quieras entender. Dame sabiduría e inteligencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado estudiando en las últimas semanas la autoridad de la Biblia y qué tan importante es la palabra de Dios. En las últimas cuantas lecciones hemos estado hablando no solamente sobre las diferentes razones por las cuales usamos la Biblia o por qué es que creemos en su autoridad, pero hoy vamos a tomar otro punto de vista sobre cómo usamos la Biblia y la palabra de Dios como autoridad de teología en nuestras vidas. Lo que quisiera que primeramente leamos es el versículo que se encuentra en Isaías 8:20. Y den vuelta rápidamente y si se dan cuenta, yo estoy hablando más o menos rápido. Yo entendí mal, pensé que teníamos 40 minutos, entonces aunque normalmente hablo muy rápido, hoy voy a hablar aún más rápido, entonces ojalá que puedan seguir adelante conmigo. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Si notan, no dice que si siguen algo de la Biblia tienen un poco de luz, o si siguen la mayoría de la Biblia tienen algo de un mayor conocimiento de luz. No, dice que si no hablan de acuerdo a esas palabras, no hay nada de luz. Entonces, nosotros tenemos que tener la Biblia como nuestra luz y nuestra autoridad. Vamos a comenzar con la lección del primer día que cae en domingo. El domingo habla sobre una de las formas que podemos creer en la Biblia o cómo nosotros empezamos a pensar lo que es la teología. Y una de esas formas que nos acercamos a la palabra de Dios es por medio de la tradición. Ahora, una pregunta, ¿la tradición es algo malo o es algo bueno? En realidad, la tradición no es necesariamente algo dogmático que uno puede decir es bueno o malo, porque hay buenas tradiciones y hay malas tradiciones, y hay tradiciones que no caen bajo ni una de esas. Un ejemplo, cada sábado en la tarde, después de la iglesia, mi familia y yo íbamos a casa de mi prima e íbamos a comer allá para almorzar. Obviamente en estos días no se puede hacer eso, pero ese es un ejemplo de una tradición. Ahora, ¿alguien puede decir de que eso es contrario a la Biblia o de acuerdo a la Biblia? Bueno, ninguna de las dos, porque es simplemente una tradición. Ahora, ¿qué es una tradición? La definición de una tradición, de acuerdo al diccionario, dice es una doctrina que se cree que tiene autoridad divina, pero que no está en las Escrituras. Ahora, hay muchas tradiciones que se encuentran dentro de varias iglesias, en particularmente, y voy a mencionar unas en este estudio, porque eso es lo que es un estudio, ¿verdad? No nomás es alguien aquí predicando, están estudiando conmigo, eso es lo que yo espero. Entonces, una de estas creencias es, y por favor no malentiendan, en la Iglesia Romana Católica hay gente que es fiel. Hay gente que es tan fiel, aún más fiel que personas dentro de cualquier otra religión. Pero hay tradición en esta iglesia que ha dejado lo que es la autoridad de la Biblia. Y yo sé que hablar de estas cosas tal vez es algo que no es de moda, pero la Biblia no va de acuerdo a la moda. La moda debe de seguir a Dios, ¿no es así? Bueno, hay muchas tradiciones que encontramos dentro de varias iglesias, pero simplemente por el hecho de que son tradiciones no significa que son buenas tradiciones. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 7 del 1 al 13. En esta ocasión, Cristo estaba hablando con los fariseos. Ahora, los fariseos, ¿quién eran? Los fariseos eran personas que se llamaban, se puede entender fariseo como doctores de la ley. Ahora, si se imaginan un doctor de la ley,
que también conoce su Biblia. En ese tiempo el Antiguo Testamento, o en ese tiempo simplemente era testamento, las palabras de Moisés, las palabras de los otros profetas, y ellos entendían la palabra de Dios mucho más que cualquier otra persona. Sin embargo, hasta ellos mismos se equivocaron. Entonces ellos empezaron a criticar a Jesús y a sus apóstoles y dijeron: ¿por qué es de que tus apóstoles no se lavan las manos como nosotros nos lavamos las manos? Ahora, no estamos hablando del tipo de lavamiento de manos por causa del coronavirus. No estamos hablando de lavar las manos simplemente porque uno estaba trabajando en el jardín. Estamos hablando aquí de un tipo de lavamiento de manos, el cual nos daba, era algo ritual. Era algo que tomaba tiempo, era una tradición. Entonces, cuando ellos vieron que los apóstoles no seguían este tipo de tradición, ellos le preguntaron a Jesús: ¿y por qué ellos no hacen las cosas de acuerdo a como nosotros hemos dicho que se deben de hacer? Y él les dijo: bien tenía razón Isaías cuando profetizó de acuerdo a ustedes. Me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Y en versículo 7 al final dice: enseñando las doctrinas de ellos como que fueran mandamientos. Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy al frente de la mente. Simplemente porque algo se hace dentro de cualquier iglesia, aún en nuestra iglesia adventista, no quiere decir que es doctrina bíblica. Tenemos que primeramente averiguar si las doctrinas que se están enseñando dentro de la iglesia están de acuerdo de Dios. Y por lo que yo he comprobado, yo estoy de acuerdo que la iglesia adventista tiene esas doctrinas que ha enseñado, y ha enseñado como la forma máxima de alabar a Dios y no tradición de hombre. Entonces, eso es lo que habla de la palabra de Dios sobre lo que es la tradición. Ahora, hay muchas tradiciones que nosotros tenemos que tener cuidado de no caer bajo de ellas, porque somos humanos, todos cometemos errores. Entonces podemos nosotros a veces implementar tradiciones que no necesariamente están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, pero también hay otro error que podemos cometer el error de ir al otro extremo, porque en ocasiones he escuchado a gente que dice: bueno, eso es lo que hace la iglesia, pero en realidad yo no quiero hacer las cosas de esa forma. La iglesia es muy estricta, no me gustan todas las reglas que imponen sobre de mí. Pero al mismo tiempo muchas personas no entienden que el amor de Dios se encuentra en las reglas, en las paredes que Él construye de protección alrededor de nosotros. Unas de esas paredes de construcción son nuestros 10 mandamientos. Para Adán y Eva era simplemente: no comas de este árbol. Tú puedes salir del jardín y regresar al jardín, pero en cuanto tú comes de ese árbol, vas a poder salir, a fuerza vas a tener que salir, pero no vas a poder regresar. Entonces, el obedecer la palabra de Dios es una tradición que nos protege y nos da vida. Amén. Espero que en casa estén diciendo amén conmigo. Esa es una de las formas que entendemos la teología de la palabra de Dios. La otra es la experiencia. Ahora estamos en la lección del lunes. Por favor, sigan conmigo en la lección del lunes. Vamos a hablar sobre 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 11, del 1 al 3. No lo vamos a leer todo, pero aquí nos dice, Pablo tiene una preocupación. Él tiene una preocupación, y esa preocupación es de que la palabra que Él les ha enseñado, el Cristo a quien Él ha introducido al resto de la gente, a estos nuevos cristianos, es el Cristo verdadero, pero Él tiene temor de que estas personas, ya que no está Pablo, ellos vayan a empezar a creer en un Cristo que Él no les presentó. Un Cristo que otra gente ha formado sus pensamientos sobre quién es Cristo. Y ese es un error que nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy en día. Nosotros leemos la palabra de Dios y creemos en Cristo y formamos una idea de quién es Cristo, pero nosotros debemos
de formar esa idea de quién es Cristo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la forma escrita del carácter y la personalidad de Dios mismo. Entonces, solamente por las escrituras nosotros podemos formar nuestros pensamientos sobre quién es Él. Al mismo tiempo, nosotros, como somos humanos, formamos ideas, podemos formar ideas de quién es Dios que pueden ser erróneas. ¿Y cómo sé esto? Bueno, ustedes lo saben también, porque hay tantas formas de adorar a Dios, tantas religiones que creen cada uno que están adorando a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. No todos pueden estar correctos, ¿verdad? Alguien tiene que estar equivocado, es simple lógica. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que cuando formamos nuestra idea de Cristo, no sea una idea que formamos nosotros de acuerdo a nuestra idea y tratemos de poner a Cristo dentro de nuestra mente, sino que nuestra mente se abra a lo que Cristo nos está diciendo en su palabra. Amén. Ok, vamos a seguir adelante un poco más. La experiencia. Muchas personas, si usted le pregunta, oye, ¿por qué tú crees en la Biblia? Bueno, van a decir una de varias cosas. Bueno, la Biblia es algo que yo creo porque a mí me ha servido. Si no hubiera sido por la Biblia, yo no sé quién sería hoy día. Pero francamente, esta no es una explicación muy buena. Y la razón por eso es la siguiente. Para muchas personas han hecho cambios en su vida por una u otra razón, y eso no significa que ahora tienen que ahora lo que ellos creen es correcto. Por ejemplo, había un hombre que creció en Michigan, y él él era un delincuente, era una persona que robaba, estaba envuelto en proxenetismo, era tan en drogas, estaba envuelto en tantas cosas que él un día fue encarcelado, fue impresionado. Y después de que lo metieron en la prisión, había un carcelero que le dijo, mira, tú tienes que entregar tu vida al Mesías. Y él dijo, sabes que yo sé lo que me estás diciendo y estoy de acuerdo contigo que debo de doblar la rodilla al Mesías, simplemente no puedo. Una noche se le presentó el Mesías en su celda y habló con él y él dobló la rodilla. Este hombre era un hombre famoso por el nombre de Malcolm X. Y él era un hombre que se convirtió a ser musulmano, porque él creía que el Mesías era el reverente a Elijah Muhammad. Ahora, eso no quiere decir que simplemente porque él cambió su vida, paró de usar drogas, él estaba activo, empezó a abrir iglesias por todos lados, él enderezó su vida, después de mucho tiempo dejó esa religión y fue asesinado, pero lo que le estoy tratando de dar a entender es de que una persona puede cambiar su vida por una razón, pero no quiere decir que esa razón es la correcta. Entonces, la simple experiencia no es suficiente para dictar que la forma en que creemos. Hay mucha gente que por medio de la experiencia cambian. Hay un ejemplo, hay un programa que no sé si todavía está en la televisión, se llamaba La Rosa de Guadalupe. Y este programa hablaba todos los días de todas las experiencias que gente escribía diciendo que la Virgen de Guadalupe me salvó, la Virgen de Guadalupe me hizo esto, me salvó mi hijo, me curó la enfermedad, me dio de regreso un trabajo. Y estas personas están llenas de experiencias. Las experiencias en sí, por el hecho de que somos humanos y pecaminosos y estamos tan llenos de error, no son suficientes para dictar nuestra forma que adoramos a Dios. Nosotros tenemos que basarnos a las Escrituras para alabar a Dios, para seguirlo a Él, para reconocer cuál es la verdad. Mucha gente cambia su forma de pensar o su forma de ser simplemente porque pararon de fumar o de tomar o cambiaron de tomar Pepsi a tomar Coca-Cola o se cambiaron de un grupo de fútbol, pero eso no es suficiente. Mucha gente puede cambiar por varias razones, pero la forma última, la máxima, el que nos da cambio, no solamente en el instante, pero que nos cambia de dentro hacia afuera, que se manifiesta, es la palabra de Dios. Vamos a ir ahora
a la lección del martes, la cultura. Y en lo que es la cultura, es algo que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta, especialmente aquellos de ustedes que han nacido o crecido dentro de la iglesia, porque la cultura de la iglesia es una que a veces por la cual nos dejamos llevar por esa cultura. Por ejemplo, en segunda de, bueno, no lo vamos a leer ahorita. En primera de Juan 2, 15, 17, Juan está hablando sobre las escrituras y nos está diciendo que no debemos de amar al mundo. Bueno, se preguntarán, ¿yo cómo amo al mundo? Yo voy a la iglesia, yo soy adventista. Bueno, sí es verdad, yo también, yo soy adventista, pero igual nosotros podemos ser sujetos al mismo error que cometieron los fariseos, de que eran tan fariseos que su religión era ser fariseos. Entonces nosotros como adventistas tenemos que aprender que dentro de la iglesia se hace una cultura también. Se hace una cultura de, por ejemplo, vegetarianos, personas que no usamos o no usamos cosas artificiales, personas que somos sanas y saludables, y personas de que no usamos tal vez, las mujeres no usan maquillaje o usan un cierto tipo de vestir. Entonces, y todas estas cosas son buenas, pero también tenemos que tener en mente que esto es parte de nuestras creencias. Y eso se ha desarrollado como una cultura dentro de la iglesia, y hasta que, y al menos de que esas tradiciones o esa parte de la cultura esté de acuerdo a la palabra de Dios, estamos en peligro de cometer un error. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros en muchas ocasiones, como los fariseos, tenían esta mentalidad. Y este era el problema de los discípulos que estaban siguiendo después a Pablo. Nuevamente, Pablo era también un fariseo, y Pablo, cuando era un fariseo, nuevamente un doctor de la ley. Estamos hablando de estos tipos de personas que tenían capítulos y libros completos memorizados de la Biblia. Y aún de tener estos versículos memorizados, ¿cuántos de ustedes tienen versículos memorizados, aunque sea un libro memorizado? Aún ellos estaban sujetos a cometer errores. Y Pablo se dio cuenta que aunque él estaba bien sabido y bien conocido de la Biblia, él también cometió un error, y cuando conoció al verdadero Cristo, él tuvo que regresar y leer nuevamente todo lo que él había leído para entender correctamente lo que él había leído, porque se dio cuenta que estaba equivocado. Entonces, él le dio todas estas enseñanzas también a los que estaban siguiendo con él, a los otros discípulos. Y ellos iban a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. Iban a la gente de Corintia, iban a los de Gálata, iban a diferentes lugares y empezaban a predicar la palabra de Dios, pero tenían un problema y se quejaron con Pablo. Decían, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Les estamos enseñando que tienen que hacer esto, que no coman este tipo de carne porque ha sido sacrificado a ídolos, o que sean circuncisados porque no han sido circuncisados todavía, como lo dictó Abraham y Moisés. Bueno, el error que estaban cometiendo es de que estaban intentando convertir a la gente en judíos antes de convertirlos a cristianos. Y nosotros ahora como adventistas en ocasiones podemos caer bajo el mismo error. Nosotros, siendo adventistas, tenemos hasta cierto punto un tipo de orgullo, ¿no es así? Un tipo de orgullo que dice, yo conozco la Biblia y yo sé quién es Dios, porque nosotros los adventistas estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, y yo sé lo que es verdad y lo que es error. Entonces, cuando vamos y hablamos con otras personas sobre Dios, sobre Cristo, en ocasiones nosotros empezamos con: lo que tú estás haciendo está mal. Tú tienes que ir a la iglesia en sábado porque el domingo es un error.
Tú no debes de comer puerco porque eso va en contra de la Biblia. Tú no debes de ponerte este tipo de ropa, usar este tipo de maquillaje o hacer este tipo de cosa porque eso no está de acuerdo a la palabra de Dios, y puede ser que sí. Pero el error aquí es de que en muchas ocasiones nosotros intentamos convertir a la gente en adventistas antes de convertirlos a Cristo. Y eso es algo que lo cual es un peligro hoy día. Por favor, tengan eso en mente la próxima vez que compartan la palabra de Dios. Yo sé que la están compartiendo, yo sé que están haciendo un trabajo, porque yo veo esta iglesia creciendo, en particular en el grupo en español veo que está creciendo, y eso me da mucho gusto. Entonces, vamos a seguir adelante a la lección del miércoles porque no hay mucho tiempo. El razonamiento, el razonar, es una de las formas que dice aquí que nos podemos acercar a la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado con esta forma también, porque en el usar la razón, nuestra mente está llena de pecado, somos pecadores. Y les digo esto porque, nuevamente, cuando yo estoy hablando con ustedes, por favor, verifiquen lo que estoy diciendo con la palabra de Dios y asegúrense que lo que yo les diga está de acuerdo a la palabra de Dios y no la palabra de Dios de acuerdo conmigo, porque yo sé que es una sorpresa y un shock, pero yo también cometo errores. Entonces yo sé, por favor, yo sé que están todos completamente decepcionados. Yo también estuve muy decepcionado cuando me di cuenta que podía cometer errores. Pero nos dice en Primera de Pedro, y quiero que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro 3, versículo 15. Rápidamente, y si no, anótenlo. Primera de Pedro 3:15 dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí Pedro nos está diciendo, tienes que usar razón. Siempre está listo con una defensa de acuerdo a la palabra de Dios, por lo cual crees lo que tú crees. Y el razonamiento muchas veces va mano en mano con nuestro corazón. Y esto es un gran peligro también, porque nos dice la palabra de Dios que no podemos confiar nuestro corazón tampoco. Si vemos en Jeremías capítulo 17, versículo 9, muchas veces alguien nos pregunta, oye, ¿y por qué tú crees esto? ¿O por qué crees tú de esto? Y nosotros decimos, pues fíjate, porque lo sé en mi corazón que esto es la verdad. Yo sé en mi corazón que yo debo de ir a la iglesia en sábado. Pero el problema con esa forma de pensar es de que muchas otras personas hacen sus cosas de acuerdo a su corazón. Muchas personas dirán, bueno, yo voy a la iglesia en domingo porque eso es lo que me dice mi corazón cuando leo la Biblia. Pues tristemente el corazón es algo que nosotros no podemos confiar, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 17, versículo 9 de Jeremías dice que el corazón engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, si yo entiendo el español y correctamente, yo creo que lo entiendo, dice aquí todas las cosas. En otras palabras, el enemigo nos quiere engañar. El mundo nos quiere engañar. Otras formas de pensar, filosofías, la tecnología nos quiere engañar. Pero nos dice también que tenemos algo que nos puede engañar aún mucho más que todas esas cosas, y es el corazón. Todas estas influencias en el mundo que nos pueden engañar, pero tenemos un enemigo dentro del corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el corazón quiere lo que el corazón quiere y nos lleva a pensar lo que nosotros queremos pensar. Pero hay buenas noticias. Y las buenas noticias es de que Cristo no quiere que tengamos una fe sin pensar, una fe de puro pensamiento. Cristo quiere que tengamos una forma de religión e entendimiento que se use la razón, el pensamiento, que sea inteligente. Entonces mi deseo y mi oración para ustedes hoy día es esta:
que lean su Biblia y hagan sus pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, porque es su único cuidado, es su única seguridad. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en tu palabra nos has dicho que podemos confiar en ti y tus promesas porque eres fiel. Ayúdanos a seguir esto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.